much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Los ángeles en llamas, juicio de Dios o cumplimiento profético. La ciudad de Los Ángeles se ha burlado demasiado de Dios y en realidad el estado de California parece que hubiese recreado imágenes apocalípticas acerca del infierno. El 5 de enero de 2025, en los Golden Globe, estrellas de Hollywood bromearon, jugaron y se rieron al afirmar que Los Ángeles es la ciudad sin Dios. Ninguno de los presentes en la gala decidió agradecer a Dios por su éxito y más bien bromearon acerca del creador del universo. Por eso es muy válido preguntarse, ¿será que los terribles incendios que están azotando la ciudad de Los Ángeles son consecuencia de un juicio divino? ¿Será que Dios está juzgando a una ciudad totalmente volcada al pecado, a la laxivia, a la inmoralidad y las burlas hacia Dios? En este video hablemos un poco de lo sucedido a estrellas como John Lennon, Marilyn Monroe, Hugo Chávez y Thomas Andrew. Pero no dejemos de lado acontecimientos como los Juegos Olímpicos de París de 2024, el Carnaval de Río de Janeiro de 2023 y los Latin Grammy de 2023. Pero preguntemos también, ¿será que se trata de un cumplimiento profético? Hablemos de los desastres naturales sucedidos en tan solo 13 días de este año 2025. Y preguntemos, ¿se están cumpliendo las profecías bíblicas? Y finalmente, reflexionemos, ¿qué debemos hacer los creyentes con el aumento de las burlas hacia Dios? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la advertencia? El 7 de enero de 2025 iniciaron una serie de grandes incendios en el estado de California, especialmente en el condado de Los Ángeles, de los cuales 3 describen los organismos de socorro son incontrolables y a la fecha han dejado 24 pérdidas humanas, al menos 27,000 hectáreas quemadas y más de 10,000 estructuras en ruinas. Cerca de 130,000 personas han sido evacuadas de sus hogares y se estima que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 10,000 millones de dólares. Los damnificados por los feroces incendios van desde estrellas de Hollywood como Billy Crystal, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga, Ben Affleck, Tom Hanks y James Wood, y personalidades como Paris Hilton e incluso Kamala Harris han tenido que salir de sus hogares, hasta habitantes de la zona costera y los condados al oeste de la ciudad. Por eso preguntemos, ¿es realmente un juicio de Dios? Y primero vayamos a una pregunta principal. ¿Será que Dios puede hacerlo? ¿Dios puede traer un incendio sobre la ciudad de Los Ángeles y sobre el estado de California? Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Y lo primero que nos va a decir el Señor, conforme a su palabra, es que efectivamente Él puede ejecutar juicios radicales con relación al pecado. Porque Dios no es solamente un Dios de amor, sino que también es un Dios de justicia. Y cuando las personas pecan, se hacen merecedoras del castigo y del juicio de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia,
bíblica y también a lo largo de la historia que a nosotros nos compete, Dios ha esperado con paciencia la transformación de los pecadores, aunque su paciencia a través de la palabra de Dios se ha acabado eventualmente. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado, que invita a la santidad y que eso hace que Él le otorgue una consecuencia justa a cada uno de los pecados cometidos. Por eso, desde el inicio de la historia bíblica, desde el inicio de la historia de la humanidad, Dios ejecutó juicios fulminantes a causa del pecado. Vemos en Génesis capítulo 6 que Dios envió un diluvio para acabar con muchas de las criaturas de la tierra y para acabar con toda una generación a causa de sus malos pensamientos, excepto a la familia de Noé. En Génesis capítulo 18 vemos que Dios destruyó a 4 de las 5 ciudades de la Pentápolis. Adma, Seboín, Sodoma y Gomorra fueron eliminadas completamente de la faz de la tierra cuando Dios hizo llover fuego y azufre junto con todos sus moradores, a excepción de la familia de Lot. Pero también vemos en Levítico capítulo 10 que Nadab y Abiú fueron quemados por el fuego que Dios envió y posteriormente murieron por presentar fuego extraño ante su presencia. Pero también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, vemos que se relata la muerte de Usa, que fue fulminado por extender su mano, porque el arca estaba a punto de caerse, porque los bueyes tropezaron. Así que efectivamente, a través de la palabra de Dios sucedieron juicios fulminantes, y aunque algunos afirman que dichos acontecimientos están reservados exclusivamente para el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también vemos juicios fulminantes de parte de Dios. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira engañan a los apóstoles y mienten con relación al precio de la heredad que vendieron. Por eso, posteriormente, el apóstol Pedro proclama el juicio de Dios sobre Ananías y se ejecuta inmediatamente. Y posteriormente cuestiona a Zafira sobre el precio de la heredad. Y al ver que la mujer vuelve a incurrir en el pecado, muere fulminantemente también. Pero también en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 28 al 30, el apóstol Pablo hace una advertencia acerca de beber la cena del Señor indignamente. Y dice que a causa de que algunos comieron y bebieron indignamente la cena del Señor, sin discernir el cuerpo del Señor, comieron juicio y bebieron juicio para sí. Y a causa de eso, dice la palabra de Dios en el verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El apóstol Pablo está diciendo que muchos murieron a causa de beber la cena del Señor indignamente. Así que sí, conforme a la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha ejecutado juicios fulminantes. Y si Él desea, soberanamente puede traer un juicio sobre Los Ángeles y sobre cualquier ciudad del mundo. Porque Dios es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y escúchenme bien, puede acabar con la vida de las personas en la forma en la que Él lo decida, porque Dios puede decidir sobre la muerte y sobre la vida de cualquier habitante de la tierra. Y es más, puede decidir con respecto a la forma en la que cada uno de nosotros muere y vive delante del Señor. Pues como bien lo dijeron en los Golden Globe, Dios es el creador del universo. Aunque ellos hayan olvidado que no solamente es el creador, sino también el propietario del universo. Y si su creación no responde a sus propósitos, Él puede hacer lo que quiera con nosotros. Porque así como lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, en Él fueron creadas
las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas antes de Él y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, el juicio de Dios puede darse a través de incendios, tsunamis, terremotos, huracanes, pestilencias, incluso a través de gobernantes que pueden arruinar completamente una nación, e incluso a través de las muertes, porque Dios puede ejecutar juicio. Pero preguntémonos algo más, y es, ¿realmente Dios lo hizo? Efectivamente, Dios ejecutó juicio sobre la ciudad de Los Ángeles. Y es que por todo lo anterior, no se puede afirmar categóricamente que se trate de un juicio condenatorio de Dios sobre la ciudad de Los Ángeles o sobre el estado de California. Porque aunque bíblicamente existe la posibilidad, Dios no enjuicia en la tierra, escúcheme bien, en la tierra a todo aquel que se burla o se levanta en contra de Él. Porque en ese caso, casi todas las historias de la Biblia finalizarían con la muerte de los pecadores, y absolutamente en todos los lugares se presentarían esta serie de catástrofes, puesto que en todas las naciones, en todos los lugares del mundo, hay personas que se burlan y se levantan en contra de Dios. Pero a causa de su paciencia, de su amor y de su misericordia, no hemos sido todos consumidos. Así que, ¿qué quiere decir la palabra de Dios acerca de los juicios condenatorios que Dios emite? Que Dios, durante toda la historia de la Biblia, ha sido selectivo con los juicios que va a emitir. Porque a pesar de que alrededor todo el mundo está cometiendo pecados y muchos están blasfemando en contra de Dios, no cae fuego sobre todos, porque el Señor ha seleccionado a las personas, las ciudades e incluso las naciones sobre las cuales ha emitido un juicio conforme a su soberana voluntad. La verdad es que Dios decide si ejecutar juicio sobre la tierra. Dios decide si postergarlo para aquel momento en el que todos se presentarán, de aquel del cual muchos dirán: escóndenos de la ira del Cordero, escóndenos de la ira del Todopoderoso. Y una pregunta clave en todo esto que estamos diciendo: ¿para qué el Señor ejecutaría juicio en medio de estos tiempos? Y es que en toda la palabra de Dios el Señor nos mostró que esto lo hacía para infundir temor de Dios en el corazón de las personas. En Hechos capítulo 5 podemos ver posteriormente que después de la muerte de Ananías y Zafira, todos los integrantes, los miembros de la iglesia, temieron acerca de lo que podía suceder con ellos. Por eso alinearon su comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Y todavía en este tiempo el Señor sigue hablando con relación a sus juicios y sigue diciendo: yo soy el Rey del universo, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a los caminos que he trazado para ti. Pero también miremos la historia de la humanidad, y en algunos hechos Dios ha decidido mostrar su ira para con las personas que conformamos este mundo. Hablemos de personajes como John Lennon, que afirmó que el cristianismo iba a desaparecer y que su grupo, los Beatles, tenía mucho más seguidores que Dios. A causa de eso, muchos afirmaron que su posterior muerte se debió a la falta de respeto con la que se refirió al Señor. Por su parte, Marilyn Monroe fue evangelizada por Billy Graham, el predicador conocido por muchas personas dentro del cristianismo. Dice la historia que él se acercó a ella y le dijo que venía a predicarle el evangelio de parte de Dios. Ella lo escuchó, pero posteriormente afirmó que sus propias palabras eran mucho más importantes que la palabra de Dios. Y a causa de eso fue encontrada una semana después muerta en su apartamento. El presidente o expresidente Hugo Chávez afirmó en el año 2010 que maldecía a Israel con todas las fuerzas y desde sus entrañas, y a causa de eso murió posteriormente por un cáncer en el mismo lugar.
Y ahora hablemos de Thomas Andrew, un hombre conocido por todos, el diseñador del famoso Titanic, que afirmó que ni siquiera Dios podía hundir su embarcación. Pero lo que vemos posteriormente es que su Titanic choca con un iceberg y eso provoca la muerte de él y de 1500 personas más. Sin embargo, a partir de otros acontecimientos, vemos que Dios demoró su juicio. El 26 de julio de 2024 se realizó la apertura de los Juegos Olímpicos de París y en ella se presentó una parodia acerca de la Cena del Señor y de Jesús y sus discípulos, teniendo como protagonistas a personajes icónicos de la comunidad LGTBIQ+. También en el año 2023, el 21 y el 22 de febrero de ese año, se presentó el Carnaval en Río de Janeiro de Brasil y en él realizaron un eventual ritual satánico en el cual dieron alegoría al diablo. Muchos estaban disfrazados de él e incluso hubo una representación en la que estaban pisoteando a Jesús. Lo mismo sucedió con los Latin Grammy de 2023, donde Sam Smith hizo que toda la escenografía pareciera el infierno y él mismo se disfrazó del diablo para hacer otra especie de ritual satánico. Pero en estos acontecimientos vemos que no se presentó un juicio fulminante para quienes participaron en estos eventos tan desastrosos en los que decidieron burlarse de Dios. ¿Qué está queriendo decir entonces? ¿Que estos acontecimientos no produjeron la ira de Dios? ¡Claro que no! Estos acontecimientos airaron al Señor, como lo dice la palabra de Dios. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. El Señor tenía ira por los acontecimientos que se presentaron. Sin embargo, Él en su soberana voluntad no decidió ejecutar un juicio inmediato, aunque no quiere decir que no lo hará. Quiero que entendamos algo, y es que todo pecado será juzgado. Todo pecado, desde el inicio de la humanidad hasta los últimos tiempos, todo pecado será juzgado. Sin embargo, no todo pecado será juzgado en la tierra. Muchos pecados serán juzgados delante del gran juicio del trono blanco. Por eso recordemos que lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que para todas las personas que en algún momento se han burlado de Dios, Dios no puede ser burlado y lo pagarás en la tierra ante el juicio del gran trono blanco si no te arrepientes por los pecados cometidos. Y es a causa de lo anterior que no es posible afirmar categóricamente que se trata del juicio de Dios para los ángeles, aunque si lo sucedido es por un poco, por tan solo un poco el juicio de Dios, podemos ver algo extraordinario en todos estos acontecimientos, y es que Dios continúa manifestando su paciencia. Y muchos se preguntarán, ¿cómo puedes hablar de paciencia si el estado de California se encuentra en llamas? ¿Cómo puedes hablar de paciencia si Los Ángeles se encuentran devastados? Lo siento mucho por las personas que dejaron de vivir, pero solamente tenemos registradas 24 pérdidas humanas. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no es un número que debamos descalificar o hacer parecer menos meritorio, mientras hay vida para las otras personas que están en la ciudad de Los Ángeles, hay esperanza de salvación y hay oportunidad para evitar el juicio venidero, porque después de ese juicio la llama nunca se consumirá. Podemos decir que para este tiempo los bomberos están tratando de hacer todo lo posible para que las llamas dejen de encenderse sobre ese lugar. Pero una vez llegue el juicio venidero, la llama nunca se consume, porque el mayor juicio no es un fuego temporal, el mayor juicio es un fuego eterno para aquellos que viven a las espaldas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gloria a Dios por las oportunidades que todavía está dando en Los Ángeles. Gloria a Dios por las oportunidades que todavía se encuentra dando en el estado de California, porque Dios
ha sido bueno con nosotros. Pero hablemos también de algo importante, y es que las burlas a Dios están aumentando. La realidad que nosotros enfrentamos es que cada vez más la sociedad muestra su odio, su hostilidad, su desdén, su burla hacia Dios. Y de hecho, vemos nosotros que cada vez más Jesús es relacionado con la hipocresía, con la maldad, con la doble moral, con la falsedad. Todo esto con el fin de sembrar en el corazón de las personas que quienes tenemos un pensamiento cristiano somos retrógrados. Pero hoy, iglesia, quiero dar dos pensamientos acerca de esto. Y el primero es que no debemos olvidar la compasión que algún día nos cobijó. No debemos olvidar que nosotros estábamos tan desviados como aquellas personas que hoy se están burlando de Jesús. No debemos olvidar que en algún momento estuvimos tan perdidos que Cristo dejó las 99 para ir por nosotros. Y que aún nosotros andábamos burlándonos de Jesús, viviendo a sus espaldas y conforme a la manera que Él no nos había mandado. Iglesia, no nos olvidemos de que la misericordia debe cobijar a todos los que se oponen en contra de Dios. Y quiero decir con esto que lo que debemos hacer es levantarnos en oración para clamar por la conversión de todas y cada una de esas personas, porque quiere decir entonces que la compasión y la misericordia nos hará permanecer en silencio. No, jamás. Mansos sí, pero mensos no. Humildes sí, pero tontos no. Este es el momento en el que más debemos levantarnos a proclamar la palabra de Dios, porque aceptaremos lo que dicen como si fuera la verdad. Jamás. Seguiremos mostrando al mundo que nosotros tenemos la verdad y que sus ideologías están totalmente erradas. Pero tenemos que despertar para proclamar el evangelio, porque sin él el corazón de ninguna de esas personas que está en pecado será transformado. Porque sin el evangelio, el poder que tiene la palabra de Dios no significará salvación para ninguno de ellos. Por eso, iglesia, este es un mensaje para levantarnos a proclamar más que antes. Porque si las burlas están aumentando, nosotros hablaremos más fuerte. Pero también miremos que esto solamente es una plataforma de lo que ha de acontecer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Y la palabra de Dios en el contexto está hablando acerca de la venida del anticristo, del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y está diciendo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta iglesia solo es el inicio de lo que sucederá con el anticristo, que será el mayor burlador de Dios y de quienes lo aman. Así que lo que estamos viendo tan solo es la plataforma de preparación para el anticristo, porque en un futuro las personas normalizarán totalmente las burlas hacia los cristianos. Nos acercamos a un mundo donde decir ciertas cosas con respeto es pecado para ellos, pero que nosotros pronunciemos lo que realmente es pecado conforme a la palabra es una aberración para el mundo. Por eso, iglesia, más que nunca, esta solo es una preparación a la plataforma del anticristo y debemos estar preparados para la persecución y la aflicción que viene por causa de seguir al Señor Jesucristo. Por eso dijo él: no teman cuando los presenten ante ellos, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero las personas no teman, porque ellos se levantarán en contra de ustedes. Y pasemos a un tiempo importante donde nos preguntaremos: ¿lo que está sucediendo en Los Ángeles es un cumplimiento profético? ¿Será que tan solo se trata del cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios? Y la verdad es que Jesús describe los eventos que caracterizan el tiempo previo a su segunda venida. Y cuando Él está hablando acerca del relato de los últimos tiempos, trata de darnos primero una advertencia y segundo una guía cronológica de lo que está por suceder, demostrando que hay señales en el ámbito natural y espiritual que nosotros podremos percibir.
Y dentro de esas señales, Jesús menciona hechos de convulsión con la naturaleza o algunos desastres naturales. Vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículos del 10 al 11. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de terremotos, encierra los desastres naturales. Y quiero que miremos algo sorprendente que ha sucedido en tan solo 13 días del año 2025. Y es que el mundo ha sido terriblemente azotado por desastres naturales de consecuencias masivas. El 6 de enero de 2025, lluvias torrenciales provocaron inundaciones en la ciudad de la Meca de Arabia Saudita. Y tan solo un día después, el 7 de enero de 2025, se registró un terremoto de magnitud 6.8 que causó al menos 126 fallecidos, 188 heridos y más de 30.000 evacuados en la región del Tíbet, en China. Ese mismo día, en el estado de California, iniciaron los terribles incendios que nosotros podemos ver y que tienen agonizando a la ciudad de Los Ángeles. Y ayer, 12 de enero de 2025, se registró un sismo de magnitud de 6.9 frente a las costas del sureste de Japón, por lo que hoy, 13 de enero de 2025, se emitió una alerta de tsunami en Japón. ¿Por qué les digo todo esto? Porque esos acontecimientos, los que enseña la palabra de Dios como terremotos, son presentados como principio de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Se sabe que la palabra de Dios está haciendo referencia a los dolores de parto y está diciendo, esto tan solo es el dolor inicial. Y conforme nos acerquemos a los tiempos finales, los desastres naturales se harán cada vez más frecuentes y mucho más fuertes. Por lo tanto, los desastres naturales cada vez aumentarán más en el mundo, pero no solamente los desastres naturales, sino también el hambre, las pestes, las guerras, y cada vez serán más devastadoras hasta llegar al proceso de la tribulación y de la gran tribulación, donde nadie escapará a las trompetas y a las copas de iras hasta que culmine el proceso con la llegada de nuestro Mesías. Y lo más triste de todo esto es que el mundo está considerando con ideologías progresistas cómo crear políticas para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, el mundo ni siquiera está considerando como una pequeña opción el arrepentimiento para enfrentar los últimos tiempos. Esto es lo que estamos viendo. El mundo está tratando de hacer de la tierra un lugar mejor para poder persistir en él. Pero de lo que ellos no se dan cuenta es que el cielo y la tierra serán renovadas con el fuego y que todo aquel que no haya creído en Jesucristo y no se haya arrepentido de sus pecados será fulminado en el infierno por todos los siglos. Y esto que les estoy contando no es una sorpresa, porque en el libro de Apocalipsis la palabra de Dios nos muestra cuál fue la reacción de los sobrevivientes de los últimos tiempos a los últimos acontecimientos, donde se derramaron las copas de ira y se abrieron las trompetas de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Sabe qué pasará con ellos? Culparán a Dios. Y sé que en ese momento, por los desastres ocurridos en el estado de California y en la ciudad de Los Ángeles, muchos pueden estar levantando su voz en contra de Dios y preguntarle, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué no lo impediste? Cuando ellos nunca se arrepintieron sobre sus pecados. Porque lo que vemos en el mundo es un clamor amargo, muy amargo, siendo muy demandantes a nuestro Dios. Pero en realidad el mundo no ha hecho nada para acercarse a Él. Y lo que nos muestra la palabra de Dios es que cuando los ángeles hayan tocado las trompetas, los hombres dirán después de la sexta trompeta lo siguiente. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 20 al 21.
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Pero también la palabra de Dios nos muestra que en respuesta al derramamiento de algunas copas de ira, las personas en la humanidad dirán lo siguiente. Apocalipsis capítulo 16, versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La palabra de Dios dice esto después de que el sol fue dado para quemar a los hombres con fuego. Pero miremos también lo que dice el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dice la palabra de Dios que todo estaba cubierto de tinieblas y que sentían dolor físico por sus úlceras, pero aún así no se arrepintieron. Y miremos lo que dice el verso 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande. Dios está enviando los juicios para que las personas desarrollen en su corazón temor sobre Él. Pero ¿cuál vemos que es la respuesta? Que cada una de las personas está blasfemando en contra de Dios, porque ellos quieren que Dios no los toque con su mano, pero ellos no mueven ni siquiera un dedo para acercarse a nuestro Señor. Y aún así son demandantes sobre Él, aún así quieren éxito sobre sus vidas, aún así todos están esperando que Dios los bendiga y los proteja, cuando ellos no han tomado la decisión radical de arrepentirse de sus pecados. Pero quiero hacer también un aviso a las personas que me están escuchando, y es que hemos tratado con mucha dureza a todas las personas afectadas por causa de los incendios en la ciudad de Los Ángeles, olvidando que también hay creyentes afectados, olvidando que algunas iglesias tuvieron que cancelar sus servicios, que algunas personas que son creyentes también tuvieron que salir de sus casas. Entendamos, iglesia, que muchas personas que fueron afectadas por esto son enemigas de Dios, pero que también algunos hijos de Dios que aman al Señor también están sufriendo y siendo afectados a causa de la catástrofe. ¿Y qué podemos pensar acerca de esto? ¿Está siendo Dios injusto con sus hijos? Jamás. Nunca olvidemos, iglesia, ese acontecimiento en Génesis capítulo 17 y en Génesis capítulo 18, cuando Abraham trata de interceder por Sodoma y Gomorra y le dice: si encontraras 100 justos, si encontraras 50 justos, si encontraras 10 justos, y la realidad es que el Señor no encuentra ninguno. Ninguno de nosotros es justo delante de Dios. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Y saben que merecemos la muerte. Sin embargo, lo que recibimos al ser hechos hijos de Dios, al ser un producto de la gracia y de la misericordia, es que somos cubiertos por la justicia de Cristo. Pero no lo somos por nuestra propia naturaleza. No lo somos por nuestros propios actos o por nuestra propia obra. Somos justos por causa de Cristo a través de la fe. Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas está bien. ¿Olvidamos acaso en el libro de Job todas las cosas que Dios permitió sobre su vida para luego glorificarse a través de él? Lo que podemos afirmar los creyentes es que permita Dios lo que permita a través de nosotros, Él nunca nos dejará, sino que siempre nos acompañará y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero hacer un llamado más a los creyentes, porque algunos han hablado con muchísima soberbia acerca de lo acontecido, pero llamo la atención porque tal vez no somos mejores personas que aquellos a los cuales les ocurrió esto. Tal vez simplemente no lo somos. Porque las catástrofes del mundo, cuando llegan a las personas, son como el sol o como la lluvia. Caen sobre buenos y caen sobre malos.
Y como no sabemos exactamente el motivo por el cual se desarrolló todo lo que está aconteciendo en este desastre, es necesario que nosotros movamos nuestro corazón a compasión y a misericordia. Y si me preguntan, bueno, ¿y para qué? Para orar, para clamar por las personas que están sufriendo. Cualquiera de nosotros sufriría en su posición, pero también para clamar para que Dios guarde a las personas que hacen parte de su pueblo, para que Dios los proteja, para que Dios les dé ánimo, para que no se turbe su corazón y se pierda la esperanza, para que no se vuelvan y reclamen en contra de Dios y se quejen en contra de Él, para que no se resignen, sino para que puedan decir, Señor, tu vida, mi vida está delante de ti, y en el nombre poderoso de Jesucristo, tú no perderás el control de ninguna de las cosas. Pero también para que oremos, para que el Señor en su absoluta misericordia toque a los que no son creyentes y ellos sean movidos al arrepentimiento. Porque en ocasiones las situaciones devastadoras y tristes son el instrumento en la mano de Dios para que otros lo conozcan, para que otros abran sus oídos y su corazón, para que otros tengan temor y acaben rendidos ante Dios. Iglesia, más que levantarse a señalar y a juzgar, debemos levantarnos a clamar por unas personas que están sufriendo, por unas personas que también hacen parte de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y otros que aunque no hacen parte del cuerpo de Cristo, nosotros deseamos fervientemente su conversión, porque nosotros también hemos sido llamados de tinieblas a su luz admirable. Pero también quiero mandar un mensaje mucho más amplio a todos los creyentes y que leamos Mateo capítulo 24, versículo 6, donde dice la palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. ¿Saben a quién le está hablando el Señor? A los creyentes, porque sabe que los del mundo se turbarán, pero nos está diciendo a nosotros, no se turben, no se turben, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todas estas señales de las cuales habla la palabra de Dios no son el fin en sí mismo, son advertencias de Dios que nos invitan a los que somos creyentes a reflexionar, a pensar sobre nuestros caminos, si sí estamos llevando la palabra de Dios como Él nos lo manda, si sí estamos siendo oidores y hacedores de la palabra de Dios, y si sí nos estamos preparando espiritualmente para su regreso, para ser tomados por Él en las nubes y que nuestro cuerpo sea transformado. Iglesia, sí nos estamos preparando, porque la aparición de estos fenómenos nos recuerdan que debemos mantener la fe firme y que no debemos dejarnos llevar por el miedo y por la desesperación que pueden generar. Juan capítulo 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Y nos recuerda el Señor que hay morada para todos nosotros en la casa de su Padre, que hay morada para todos nosotros en la casa de Dios. Por lo tanto, no se turbe nuestro corazón, porque Dios está preparando cosas magníficas para nosotros. Esto aquí no acaba, por eso tenemos que vivir vidas dignas delante del Señor, para que podamos continuar viviendo eternamente con Él. Y finalmente, veamos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Iglesia, nosotros sabemos que este aviso es real. Posiblemente personas que son incrédulas me escucharán y dirán: ¿cuánto tiempo llevan anunciando la segunda venida del Señor y todavía no ha venido? E incluso se burlarán. Pero sé que ustedes no. Ustedes son iglesia y creen en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor viene. Recordemos que el Señor viene pronto y que nuestras vidas deben estar totalmente dirigidas a Él. Estos acontecimientos que se presentan nos recuerdan a nosotros la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de la vida, que en un chasquido de dedos nosotros podemos perder la vida por cualquier situación, por cualquier acontecimiento. Por eso nuestra única esperanza es Jesucristo, y Él es la única verdadera seguridad que tenemos. Por eso no pongamos la mirada en las circunstancias temporales, sino en mantener los ojos puestos en Dios.
Y que si algo nos pasa, cualquier cosa que nos pueda pasar, recordemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que si nos alcanza la muerte, lo que debemos procurar es que el Señor haya sido lo primero en nuestros corazones. Que estemos amando al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Porque hay un gran llamado a esta hora. Y es que todo lo que nosotros tenemos hasta este momento, lo que hemos reunido, lo que hemos intentado acumular para nosotros en esta tierra, todo eso lo perderemos. Y aunque yo no me alegro de lo que las estrellas de Hollywood perdieron, nos podemos dar cuenta a partir de ellos que sus mansiones millonarias, que sus riquezas, que sus grandezas, que sus costosas posesiones, todas ellas serán tan efímeras y frágiles que fueron consumidas totalmente por el fuego. Por lo cual Dios nos llama a nosotros a construir un legado en el cielo que el fuego sea incapaz de robarnos. Coloquemos la mirada en las cosas que están en el cielo. Coloquemos la mirada en todo lo que está arriba. Y creamos que el Señor Jesucristo está acompañándonos en medio de todo lo que acontecerá. Iglesia, el momento se acerca. Las profecías de Dios se están cumpliendo y ahora tenemos que enfocar la esperanza y los sueños fuera de esta tierra. Porque es hora de que muramos a nosotros mismos, porque es hora de que nos neguemos a nosotros mismos, es hora de que volvamos a nacer, de que centremos nuestras fuerzas en poder vivir, en que centremos nuestras fuerzas en morir al ego, al pecado, a cualquier situación que nos impida llegar a Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que el que quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Este es un gran llamado del Señor para que nosotros renunciemos al mundo, a sus deseos, al ego, a la vanidad, a la carne, para que renunciemos para alcanzar la corona de gloria, para que recibamos, para que vayamos a las moradas del Padre, para que participemos de las bodas del Cordero, para que nos presentemos delante del tribunal de Cristo y recibamos coronas, para que estemos para siempre con el Señor, para que entremos en la nueva Jerusalén, en la cual no se necesita ninguna luz artificial, porque el Cordero lo iluminará todo. Así que mientras en la tierra muchos se preparan para la guerra, muchos reciben catástrofes naturales, muchos reciben desastres naturales, nosotros nos preparamos para ir al cielo y vivimos conforme a si ya estuviésemos en él. Recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto todos nuestros actos se dirigen hacia Él, sabiendo que tenemos a un Señor que nos ha amado y que para siempre ha puesto su confianza en nosotros y en que podemos demostrar que Cristo vive y vive para siempre. Quisiera, iglesia, que finalicemos este tiempo orando y clamando al Señor por todo lo que acabamos de hablar, porque hay personas que están sufriendo, porque hay creyentes que están sufriendo y porque hay inconversos que tienen que volver su mirada hacia el Señor. Por eso, para finalizar este video, quisiera que todos pusiésemos la mirada en Él y que podamos orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy presentamos todos nosotros nuestras vidas delante de ti. Señor, sabiendo que nosotros no somos dignos de ser llamados tus hijos, pero que aún con todo eso, cuánto nos has amado, Señor, para llamarnos no solamente tus hijos, sino también tus siervos. Espíritu Santo de Dios, hoy clamamos, Señor, para que tú cobijes a cada una de las personas que está sufriendo en medio de esta catástrofe natural. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno de ellos y que te presentes delante de cada una de esas personas como el Consolador. Pero también, Espíritu Santo de Dios, oramos para que cada uno de ellos sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Lo que más nos importa, Señor, es que las personas vuelvan su corazón a ti. Lo que más nos importa, Espíritu Santo de Dios, es que las personas puedan darse cuenta hoy de que sus caminos están siendo contrarios a la palabra de Dios
y que puedan volverse a ti de todo su corazón, sabiendo quienes me escuchan y no son creyentes, que el que a Él se acerca, Cristo no le echa fuera. Mi Señor, hoy oramos para que en el nombre poderoso de Jesucristo, tú utilices este acontecimiento que se está presentando en todo el mundo para que las personas puedan ser conscientes de que tú eres nuestra única esperanza, de que podemos colocar la mirada en riquezas, de que podemos colocar la mirada en lo efímero, pero que eso solamente nos llevará a perdernos completamente, pero que una vez colocada la mirada en ti, en el autor y en el consumador de la fe, nosotros solo tendremos razones para celebrar y para proclamar que aunque muramos es ganancia y que aun cuando vivimos glorificaremos a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Compartamos este video y difundámoslo para que cada persona pueda conocer acerca de este acontecimiento. Muchas bendiciones.